Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Como veis, Bitcoin rompió ayer con la resistencia de los 78.738. Avanzamos bastante por encima de ese nivel en un día en que los mercados americanos estuvieron en corrección, así que nos desmarcamos de los mercados americanos y eso es muy importante porque tenemos un gran terreno por recuperar por delante. Hoy estamos volviendo a subir, hemos tocado ya los 81.000, el máximo ha sido 81.323. Nos encaminamos hacia la resistencia que hay entre 84.000 y 85.000 y esta línea azul que la delimita más o menos. No tiene ninguna resistencia en lo técnico por delante, o sea que el freno que pueda llegar a haber por esta zona pues es por motivos que pueda haber externos, caída de la bolsa, subida del petróleo, cosas que pueden influir, pero lo que es técnicamente no hay ninguna restricción hasta la zona de 84-85, o sea que en teoría hay camino libre si el mercado tiene suficiente fuerza como para seguir avanzando, no hay ningún impedimento técnico. Y, y bueno, el suelo está bastante definido ya, claramente hay un doble suelo en esta zona, una vuelta al doble suelo a apoyarse ya a la línea de tendencia bajista y el mercado sale para arriba. Esto, como decíamos, no va a ser el escape definitivo y ya nos vamos a ir a 100.000 o a 120.000, no, este año va a ser un año bastante aburrido porque irá escalonadamente. Ya dijimos que para finales de año, quizás noviembre o diciembre, en algún momento toquemos 90.000 o 90 y algo mil, 94, 95. Ese era más o menos el escenario que hicimos. Hay un vídeo, no me acuerdo exactamente, de febrero, que hablábamos de dos posibles escenarios para 2026. Estamos en uno de ellos. Había un escenario en el que el 60.000 era ya el mínimo y parece que estamos en ese escenario claramente. Y más o menos ahí podéis tomar la base para lo que esperamos para este año, ¿no? Eh, Creo que todavía no hemos terminado este impulso el que tenemos. Creo que tenemos que tocar esa zona de 84-85. Ahí puede que termine el impulso. Tampoco lo sabemos seguro, pero puede que ahí termine el pequeño impulso que llevamos ahora. Y después entremos en una fase lateral en la que consolidemos durante un par de meses o 2 meses y medio, como hemos dicho, en esta zona, arriba y abajo, pues entre los 85.000 que será la parte alta y la parte baja puede estar en los 74.900 en algún momento puntual. Y una vez que consolide esa zona, pues sí, ya poco a poco iría saliendo hacia niveles superiores en teoría, ¿vale? En la práctica, pues ya sabéis que a veces el mercado puede comportarse diferente y bueno, podemos estar en lo cierto o no. En todo caso, en el largo plazo sí que parece que estamos más en lo cierto que otra cosa, ¿no? En el corto plazo, como digo, pues todavía nos queda ese pequeño último impulso, me da la sensación, porque no hay resistencias en esta zona. Y una vez que toquemos esa resistencia, pues sí que empezará quizás a salir algunas ventas. No lo sé, va a haber dudas un poco en estos niveles todavía. Habrá gente que todavía siga pensando que nos vamos para abajo, con lo cual habrá un punto en el que empezarán a volver a ponerse cortos todo el mercado y cuando haya suficientes cortos, entonces el mercado se irá otra vez para arriba. Pero en principio supongo yo que se habrán liquidado ya unos cuantos de los cortos que hay abiertos y todavía se liquidarán más en los próximos días. Todavía la gente no tiene confianza en el mercado, así que podemos estar tranquilos por esa parte, o sea, no hay ninguna euforia, no hay ninguna euforia, no hay participación de los pequeños inversores apenas en esta subida. Eso es positivo desde el punto de vista nuestro, porque si los pequeños inversores no están interesados en comprar, porque han estado bajistas, siguen esperando que caiga a 40.000, pues eso nos viene bien. Quiere decir que el mercado está limpio de pequeños inversores eh, que no tienen muchos conocimientos de cómo funciona el mercado y eso lo hace positivo para el largo plazo, porque entonces el mercado va a seguir subiendo en el medio largo plazo. Todas estas personas que decían que iba a caer a 40.000, evidentemente no han comprado. Luego os venderán la moto de que sí, que compraron en 70.000. No han comprado. Estaban negativos, seguían negativos todos estos días. ¿Comprarán en 90.000? ¿Comprarán en 100.000?
No lo sé. Eh, Seguramente no. O sea que vigilad eso, porque es muy importante lo que os estoy diciendo. En el ciclo anterior lo mismo, toda la gente que estaba bajista, que nos íbamos a 10.000, luego por arte de magia tenían Bitcoin cuando estábamos en máximos. Vigilad eso, porque no estaban comprando, no están comprando ahora. Todo el mundo sigue diciendo que esto es un escape falso, que es una subida para pillar una trampa para alcistas y bueno, todo lo mismo de siempre, la misma narrativa de de todas las ocasiones, ¿no? Así que vigilad esa gente, porque esa gente no compra, nunca, ¿vale? Estaremos en 90.000 a final de año y todavía estarán que tenemos que bajar otra vez. Cambiarán el precio, ya no dirán 40.000, porque parecerá absurdo, en algún momento del año parecerá absurdo decir que vamos a 40.000. Todavía lo siguen diciendo, pero en algún momento parecerá absurdo, cuando ya se vea todo, y cambiarán y dirán, no, no, vamos a tener que bajar otra vez a 60.000, ¿vale? Eso dirán a lo largo del año cuando ya sea evidente que 40.000 no, pero cuando sea muy evidente, porque es que no se bajan del burro por mucho que pase. O sea, estaremos en 90.000 y todavía algunos habrá diciendo que nos vamos a 40.000 o menos. Bueno, pues cuando se caigan del burro dirán que, bueno, que no baja a 40.000, pero que tiene que bajar a 60.000 o algún hueco que haya quedado por aquí o yo que sé, cualquier invento que se les ocurra, ¿no? Y seguirán sin comprar. Y cuando el año que viene superemos los 100.000 otra vez en el 2027, seguirán sin comprar. Y por arte de magia, cuando tengamos una subida y el 2029 lleguemos quizás al objetivo ese que decíamos ayer, de 178.000 y pico en agosto de 2029, por arte de magia dirán que venden ahí. Algo que no tienen, ¿vale? O sea, vigilad eso, porque es que tenéis que tener claro a quién escucháis, ¿vale? Porque el 90% de los que hablan no tienen ni idea de lo que dicen en Internet. De ningún asunto y de este menos todavía, ¿vale? Así que mucho cuidado con eso, ya os digo. Y nada, como digo, el mercado muy bien, la semana perfecta, el mes también. Hemos arrancado con una vela alcista el mes de mayo, como veis ahí, superando los meses anteriores. Mensualmente tenemos una resistencia en los 82.588 más o menos, 82.600, estamos cerca de llegar ahí. Si superamos ese nivel, el siguiente nivel en mensual estaría en el cuerpo de la vela de enero, en la parte alta del cuerpo de esa vela, que sería 87.000 y pico, pero para eso tendríamos que pasar resistencias en otros gráficos, así que está complicado. En el semanal, perfecto también la ruptura, vamos muy bien hacia arriba, como veis la semana ha iniciado muy bien, la semana anterior también cerró perfectamente con la recuperación esa que hablábamos durante la semana, y en el diario seguimos superando niveles claramente con un comportamiento desde luego bastante interesante. En el día de hoy, por cierto, acompañan también las bolsas con una recuperación y si continuamos otra vez hacia la resistencia en el SP500, que estamos hablando de la zona de 7.274, pues puede ayudar mucho más a Bitcoin, porque si ayer fuimos capaces de saltarnos la corrección de la bolsa para subir y romper resistencia, pues si hoy sigue subiendo el mercado, si suben las bolsas y si baja el petróleo, como estamos viendo aquí, que está bajando un 2% y puede volver a caer hacia la zona de los 100 en las próximas semanas, pues podríamos ver todavía ese rally hasta los 84.000, 85.000. No le queda tanto, en realidad en porcentaje es muy poco, es un pequeño escape al alza y ya prácticamente nos plantamos ahí en esa resistencia, ¿no? Luego vendrán tiempos más complicados una vez que toquemos ese nivel, como digo, porque entraremos en una fase de consolidación lateral y cuando es lateral quiere decir que en algunos momentos caerá, en algunos momentos subirá. Entonces los momentos en los que caiga pues será otra vez a lo mismo, otra vez cayendo, vaya semanita, vaya no sé qué. Entonces va a ser complicado, otra vez. Y volverán los bajistas con la matraca de que nos vamos a 40.000, habrá que aguantar otra vez todas las tonterías y bueno, pues es lo que hay. Tendremos 2 meses ahí tontos. Hemos estado muy tranquilitos, nos han dejado bastante tranquilos las últimas 3 semanas, pero volveremos a tener otros 2 meses tontos. Entonces, bueno, nos estamos acercando a ese punto, habrá que tomárselo otra vez con filosofía y poco a poco, pues,
ya saldremos de esa zona y iremos hacia niveles superiores. En el gráfico horario, como veis, ayer tuvo mucha volatilidad. Hubo ruptura al alza, vuelta atrás, apoyarse a la zona de los 78.738 todas estas horas. Arrancó de nuevo muy fuerte con una vela a las 4 de la tarde en el día de ayer. Volvió a consolidar justo cerca de los máximos que nos había dejado a la mañana y después ha arrancado esta noche y ha roto por encima. Ahora está otra vez consolidando un poco. Pero la pinta técnica es buena. Parece que otra vez hoy veremos zonas por encima de 81.000 y vamos a ver si el cierre es cada vez más positivo, ¿no? Bien, dicho esto, vamos ya con la dominancia de Bitcoin que está en 61,22, 23 ahora mismo. Sigue subiendo, buena señal. Nos estamos, como veis, estamos cambiando lo que hasta ahora había sido el comportamiento habitual del mercado de criptomonedas. Nos hemos saltado la all season. No ha habido all season en esta ocasión. Como ya dijimos, por cierto, que no iba a haber. Algunos toman esto como all season, pero ya dije que no, eso no, yo no lo considero un all season. Las altcoins, digamos que murieron en lo que es la all season o este FOMO que había por altcoins murió en el 2021. Hubo dos. Hubo uno en el 2017, 2018 y otro en el 2021. Dos locuras con las all season, cosa que no pasa en otros mercados. O sea que eh, fue extraordinario que en el 2021 tuviésemos all season también, ¿no? Porque normalmente los mercados tienen una alza especulativa y se acabó. En las .com ocurrió en el año 2000, no volvió a haber otro. No volvió a haber otro 3 años después o 4 años después, no. Hubo uno y se acabó. Aquí hubo dos. O sea, que fue algo extraordinario ya. Y la gente se pensaba que iba a haber un tercero todavía, ¿no? Pues no, no lo va a haber. Como dije, algunas altcoins contadas con los dedos de una mano, dentro de unos años quizás vuelvan a alcanzar los precios que tuvieron en el 2021, pero tardarán mucho tiempo, igual 8 años desde 2021 o más, o 10. Y el único activo que realmente está por encima de lo que alcanzamos en el 2021 es Bitcoin, porque es el único activo que realmente tiene valor, porque es el único activo que tiene algo diferencial, que es la descentralización. El resto no tiene nada diferencial. El resto son centralizados, son empresas, cada una busca su nicho de mercado y eso le puede dar valor a alguna de ellas, muy pocas, pero no es comparable a la descentralización. La descentralización es lo que marca la diferencia entre un gran valor y un valor sin más. ¿Vale? Dicho esto, vamos con el repaso habitual. Como veis, AAVE pues continúa cayendo, ha perdido los mínimos anteriores y sigue cayendo después de ese hackeo importante que ha tenido. Cardano rebota y envuelve la vela de ayer. Movimientos especulativos que puede haber en el corto plazo, ya sabéis. BGB bajando un 1%, pero está intentando estabilizarse para cambiar la tendencia. BNB sigue cayendo, está comportándose peor últimamente que BGB, como podéis ver ahí. Ethereum repitiendo, no termina de arrancar tampoco, ha tenido un tramo bajista importante en los últimos días con respecto a Bitcoin, aunque si sigue subiendo Bitcoin en algún momento supongo yo que se sumará también Ethereum a las subidas. Por cierto, MicroStrategy ayer subió también muy bien, un 3,74%, y la verdad es que puede haber un rally importante en MicroStrategy, porque yo creo que la gente va comprendiendo lo que está queriendo hacer Michael Saylor, y todavía no hemos visto todo, como digo. Cuando veamos cómo le saca rentabilidad a los Bitcoin que tiene, el mercado va a alucinar. Porque claro, hasta ahora hay mucha gente que dice, no, ¿cómo va a pagar esos intereses? Cuando se vea cómo los va a pagar, sin vender ningún Bitcoin, pues la cosa seguramente cambiará mucho. Y el rally que puede tener MicroStrategy es muy importante. Y eso le va a dar más margen encima para comprar más Bitcoin. Porque cuanto más suba MicroStrategy respecto al valor de sus Bitcoin, más puede comprar, vendiendo además acciones propias que ya no serían deuda, ¿vale? Porque tiene dos opciones de hacerlo. Una, con STRC que genera unos intereses para los que compran ese stock, ¿no? Ese STRC, con lo cual MicroStrategy tiene que pagar ese porcentaje.
Pero también si lo compra los Bitcoin vendiendo acciones propias, ahí no tiene que pagar ningún porcentaje a nadie, son Bitcoin propios. Entonces, cuanto más suba la acción y más compren vía venta de MicroStrategy, mejor también. Así que bueno, la cosa pinta bastante bien para MicroStrategy. Solana, bajando un 0,39%, continúa con el movimiento bajista. Tron también un 1,17% abajo, está otra vez a punto de ir a por el soporte de los 0,0000411. Y XRP también bajando continuamente contra Bitcoin, lejos ya del último soporte. Aquí parecía que no lo iba a perder, los 1825, pero poco a poco se ha ido cayendo, cayendo, cayendo y cayendo. Esto, claro, al final, el que mira solo contra dólares, pues bueno, contra dólares no parece que la cosa vaya mal, se sigue manteniendo por encima de 1,30 y tal, pero es que esto es un desgaste total contra Bitcoin constantemente, ¿vale? Que la gente lo pasa desapercibido porque no mira el gráfico correcto. Y Zcash, pues bueno, bajando un 2,06%, pero después de un rally importante y ya digo, como está relacionado con el hard fork que va a haber en Bitcoin y el hard fork es en agosto, pues parece que está bastante activo y bastante especulativo Zcash. Y nada, dejamos ahí el mercado con Bitcoin en 80.694. Como digo, a lo largo del día espero que vuelva a estar por la zona de 81.000, pero bueno, no le queda tanto para llegar a la resistencia, o sea que ya un poco de prudencia, el que no haya entrado en la zona de 65.000 cuando claramente estaba dando señales de que la presión vendedora no existía, pues comprar ahora tampoco es buena idea, creo yo. Vamos, habiendo estado tanto tiempo en la zona baja, 65, 66, 67, durante meses, no creo que sea para comprar ahora en 80.700. Pero bueno, sin más. El que siga acumulando periódicamente ya sabe, las compras fuertes hay que hacerlas cuando el precio está más abajo y cuando está más arriba, o no comprar o hacer compras más débiles para no entorpecer el precio medio, ¿no? Para no perjudicar el precio medio que se va haciendo. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.